Santo. Gloria a Dios. Querido amigo, en esta noche solamente lo que vengo es para hablarte de la palabra de Dios, lo que dice en Romanos 3. La palabra de Dios dice: por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que todos hemos pecado contra un Dios que es 3 veces santo. Tú y yo hemos quebrantado los mandamientos de Dios, y tú y yo nos rebelamos día con día contra un Dios que demanda santidad. Mira, ¿cómo es que yo he pecado contra un Dios que es 3 veces santo? Mira, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado, todos hemos cometido actos que no le agradan a Dios. Hemos mentido, hemos aborrecido al prójimo y hablamos cosas obscenas que no le agradan a Dios. Y tú dirás: yo no he pecado, yo no he matado a alguien, yo no he hecho daño a nadie. Pero la palabra de Dios dice que si un mandamiento dice que no mentirás. ¿Cuántos de aquí han mentido? Yo he mentido, ustedes han mentido, y hemos quebrantado la ley de Dios, la ley moral que Dios estableció. Por ende, si tú has dicho una mentira, que es una mentira piadosa, una mentira donde tú te quieras librar de lo que tú has hecho, tú has quebrantado el mandamiento de Dios que dice: no mentirás. Aún también otro mandamiento dice: no matarás. ¿Quién de aquí ha matado a alguien literalmente? ¿Quién de aquí le ha tomado una arma, una pistola o un cuchillo y ha matado a otra persona? Yo sé que, espero que nadie, pero la palabra de Dios dice: no matarás. Ese es un mandamiento. Pero Jesucristo dijo lo siguiente, querido amigo, escucha. Jesucristo dijo: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Después él dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, su prójimo, dice que ya es culpable ante el concilio. Así que si lo que Cristo está diciendo, que si tú odias a alguien o tú has odiado y le has deseado algún mal a alguien más, tú ya eres culpable ante los ojos de Dios. Si tú le has deseado algo a alguien, o lo has odiado y lo has aborrecido, o quizás tú lo has maldecido con palabras, la palabra de Dios dice que tú eres un homicida de corazón. Cuando tú odias a alguien y sientes resentimiento, coraje, odio contra alguien, tú ya eres un asesino de corazón. Así que si tú has sentido esto contra tu prójimo, tú has quebrantado el mandamiento de no matarás. Yo lo he hecho. Otro mandamiento también dice: no cometerás adulterio. ¿Quién de aquí sabe qué es adulterio? Adulterio es cuando una persona tiene relaciones sexuales con una mujer casada o un hombre casado. Si tú no has hecho eso y tú piensas que estás libre de ese acto, Jesucristo dijo: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Y él dijo: pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Jesucristo lo que dice es que si tú has deseado a alguien, a un hombre, a una mujer, dice que tú ya eres un adúltero de corazón. Así que lo que Jesucristo está haciendo es tratando con la lascivia, la lujuria que hay en nosotros. Porque tú y yo deseamos a personas, digamos, miramos una mujer hermosa que va por la calle y tú la ves con lujuria, con lascivia, Dios ya te considera a ti un adulto de corazón. Así que no es necesario que tú tengas relaciones sexuales con alguien más en la cama, digamos. Pero con tan solo tú mirar a alguien y desearla, o una mujer cuando ve a alguien y desea a ese hombre, Dios ya lo tiene como un adúltero de corazón. Otro mandamiento también dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién de aquí ha honrado a padre y a madre al 100%? Todos somos desobedientes desde niños. Nuestros padres nos ponen reglas en los hogares, pero los niños, los hijos, ¿qué es lo que hacen? Quebrantamos los mandamientos o las leyes o las reglas que los padres nos ponen en los hogares. Así que si tú has deshonrado a padre y a madre, tú has quebrantado el mandamiento de que dice: honra a tu padre y a tu madre. Yo lo he hecho, tú lo has hecho. Somos desobedientes. Aún también otro mandamiento también dice, fíjate, dice: no hurtarás. ¿O cuál es? No robarás. ¿Quién de aquí ha tomado a alguien que no le pertenece sin permiso del dueño? Yo lo he hecho. Pero si tú has tomado a alguien y te has adueñado de cualquier cosa, no importa el valor, no importa si sea de oro o no, si tú has tomado algo que no te pertenece a ti y te lo has llevado sin pedir permiso, tú ya eres un ratero. Y Dios dice: no robarás. Así que si tú has tomado algo que no te pertenece,
como un ladrón. Así que vemos que hemos quebrantado cuántos mandamientos de 10. Vemos que hemos quebrantado el mandamiento de no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién lo ha hecho? Hemos pecado contra un Dios que es 3 veces santo. Así que si tú has quebrantado parte de la ley de Dios, tú ya eres culpable ¿de qué? De juicio. Y dice la palabra de Dios que Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Y por qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que no tendrá por inocente al culpable? Porque tú y yo somos culpables ante los ojos de Dios. Somos personas que pecamos no solamente visiblemente, sino también con los pensamientos. Dice la palabra de Dios que en el corazón están los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias. Todo está en el corazón del ser humano. El mal está en nosotros. Tú y yo estamos arraigados al pecado original, porque Adán fue el que pecó y Eva. Pero dice la palabra de Dios que por cuanto por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. Así que por ende, porque Adán pecó, tú y yo heredamos la muerte, querido amigo. Algún día vamos a morir y algún día nos vamos a presentar delante de un Dios que es justo y Dios va a poner a cada quien conforme a sus obras. Así que somos culpables porque hemos quebrantado la ley de Dios. Sí, hemos quebrantado la ley de Dios, la ley moral. Ahora, esa es la mala noticia, que tú y yo hemos pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Pero mira, te voy a presentar la buena noticia, una noticia tan maravillosa, una noticia de un hombre que vino, que fue perfecto, que nunca pecó. Él obedeció al Padre, obedeció a Dios al 100%, en todo fue tentado, pero más él nunca pecó. Te quiero hablar de Jesucristo. ¿Algún día tú has escuchado de Jesucristo o has escuchado el Evangelio de Cristo? ¿Por qué es que Él vino? Ahora que pasó la Navidad, podemos ver que personas ponen un nacimiento y tienen a un niño Dios, a un Jesús que es un bebé. Pero Jesucristo vino a esa tierra con un propósito, querido amigo. Y escucha, Jesucristo vino a salvar a pecadores. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, que eso somos tú y yo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Jesucristo obedeció al Padre en todo, mas nunca pecó. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo dio su vida por rescate, en rescate por ti y por mí. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos un Salvador. Tú y yo necesitamos a alguien que nos salve de la ira venidera de Dios. Porque la palabra de Dios dice que está establecido que el hombre que muere una sola vez después de allá el juicio, está establecido. Cuando tú y yo moramos, está establecido por Dios. Y de ahí vamos a ir al juicio. Tal vez tú dirás, no, yo soy joven, tengo muchos años más de vida por delante, pero ¿quién te promete el día de mañana? ¿Cómo sabes tú que no te va a dar un paro cardíaco, un ataque del corazón? ¿Cómo sabes que no vas a ser atropellado el día de mañana? ¿Cómo sabes si no llega, digamos, si sucede un terremoto o algo? Y ahí mueres. Después de que tú mueras, está establecido que después de ahí vas a ir tú al juicio de Dios. Y Dios va a pagar a cada quien conforme a sus obras, querido amigo. Escucha, eso es la noticia más importante que tal vez tú vas a escuchar de tu vida. Cristo fue perfecto. Cristo fue a la cruz del Calvario para morir por pecadores. Jesucristo fue crucificado de pies y manos. ¿Por qué? Porque Él tenía que hacer eso. Él tenía que hacer eso para que Él nos pudiera salvar de la ira venidera de Dios. Tú y yo no nos podemos salvar. Tú y yo no podemos salvarnos con nuestras propias buenas obras. Porque en la palabra de Dios dice que nuestras buenas obras o justicias, dice que son como trapos de inmundicia para Dios. Así que no hay nada que te salve, ni tus buenas obras, ni el pensar que eres buena persona. Porque la palabra de Dios dice que no hay ni un bueno, no hay ni un justo ni un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero Cristo vino a pagar por ti y por mí. Jesucristo vino a salvar a pecadores. Jesucristo dio su vida por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Ese es el mensaje que yo te traigo, querido amigo. Que Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo unigénito, para que sin todo aquel que en Él cree no se va a perder, mas esa persona tendrá vida eterna. Él vino a traer vida eterna. Él vino a salvarnos de la condenación del pecado. Él vino a salvar lo que se había perdido, que lo escucha. Ese es el mensaje tan importante. Cristo lo pagó. Cristo pagó solamente una vez. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro 3:18, dice, porque Cristo padeció solamente una vez, dice, por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo solamente sufrió y fue crucificado una sola vez para poder llevar a pecadores al cielo, hacia la vida eterna. Pero ¿qué te hace falta hacer a ti, querido amigo? Te hace falta a ti creer que Cristo vino, murió y resucitó. Que Cristo vino y fue crucificado. Pero Él resucitó, venció la muerte, venció a Satanás, venció el pecado con poder. Cristo hizo lo que tú y yo no podemos hacer. Él dio su vida por pecadores. Él lo hizo. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es la palabra de Dios. De esa manera, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el mensaje tan maravilloso de la salvación, de la redención de Dios para salvar a los pecadores. Y escucha, el día de mañana no está comprometido. El día de mañana no está prometido. Tal vez tú dirás, tengo buena salud, puedo ver, no tengo diabetes, no tengo nada de esto, pero puedes morir en 2 horas, en 3, 4 horas, puedes aún también morir en el sueño. ¿Y dónde vas a despertar tú, querido amigo? ¿En el cielo o en el infierno? Cristo vino a salvar a pecadores. Hoy es el día de salvación. Y si crees que Jesucristo vino y murió, resucitó, crees que Él hizo lo que hizo en la cruz del Calvario, si tú crees de todo corazón, Dios te puede perdonar tus pecados. Porque la palabra también dice que si alguien se arrepiente, dice que Dios toma sus pecados y los arroja a lo más profundo de la mar y no se acuerda más de ellos. Para ti hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, como dice el dicho. Pero ¿qué esperas, querido amigo? ¿Qué esperas en creer en Cristo? Y también tienes que arrepentirte de tus pecados. Reconocer que eres pecador. Reconocer tu condición espiritual. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Creer que Cristo vino, murió y resucitó. Porque Dios también dice que Él ordena que todo hombre se arrepienta. Dios ordena que todo hombre se arrepienta de sus pecados y que crea solamente en Cristo Jesús como el Salvador. Porque déjame te digo que no hay religión que salve, no hay buenas obras que salven, no hay nada con méritos, no hay nada que salve. Pero está establecido que el hombre que muere una sola vez después de hallar juicio. Eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Pero medita en esa palabra. Medita cómo está tu vida espiritual. Porque hoy es el día de salvación. Tienes que tú reconciliarte con Dios. Tienes que reconocer tu maldad, tu pecado. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Que Dios te bendiga y gracias por escuchar.